Bienvenidos una vez más aquí a su programa En Evidencias de la Palabra de Dios. De verdad que para nosotros es un gozo maravilloso poder estar aquí nuevamente frente a ustedes a través de esta plataforma televisiva donde Dios tenga bien de llevar este programa con mucho amor, con mucho cariño, sin ninguna otra intención sino que transmitir las verdades de la cruz como la solución en esta gracia que nos acobijó a todos para que Dios trate con el hombre, para que Dios pueda hacer ver su verdad para todo aquel que quiera recibirla, ¿sí? Aunque Dios dice así, dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que yo quiera tener misericordia. Esto es una elección de Dios. El apóstol Pablo dice que, refiriéndose a los escogidos y predestinados y apartados desde el vientre, así como él se entendió, porque Dios dice que fue recibido a misericordia. Entonces dice que no habían hecho ni bien ni mal, poniéndose él como ejemplo, ¿no? Como el primero, porque Pablo había hecho mucho mal también y él creía que era el bien. Entonces dice que no es por el bien o por el mal, sino por la elección, de acuerdo a la elección de Dios en cada uno de nosotros. Entonces aquí no subestimamos el poder del Evangelio de la Gloria, el Evangelio de la incircuncisión, que es la semilla. Entonces no menospreciamos el poder de la semilla de la palabra y lanzamos la semilla, ¿sí? Las palabras que producen vida, dice Jesús, para que busque esos oídos que oyen, esos escogidos, esos predestinados, para que en este tiempo puedan despertar a la verdad que ya no está más oculta. Ahora se evidencia claramente de que por medio del Espíritu de Dios tenemos vida eterna, por medio del Espíritu de Dios hemos sido perdonados, por medio del Espíritu de Jesucristo tenemos un mismo Espíritu, ¿sí? Y esto quiere decir que ahora tienes divinidad, ¿sí? Ahora ya no tienes el espíritu de hombre caído, sino del hombre que es estatura de varón perfecto, y esta estatura es una identidad llamada Jesucristo encarnado en el hombre, Jesucristo hombre, lo cual estatura está imputada dentro de ti, porque si no lo habías oído antes, así dice la escritura del espíritu que te habita, dice: en Cristo está toda la plenitud y la deidad de Dios. Entonces, por eso dice que en Cristo estamos completos. O sea, en esa vida del Espíritu que invitamos siempre a descubrir que es dentro tuyo, en esa vida estás completo, estás perfecto, eres redimido, justificado, santificado, fuiste lavado de todo pecado, perdonado, ¿sí? Reconciliado, ¿sí? Ese es el ministerio, reconcíliate con Dios, ¿sí? ¿Qué es un reconcilio? Un reconcilio es que usted ya estuvo siendo uno con Dios, fue destituido por desobediencia del primer Adán, y hay una reconciliación en el postrer Adán, Jesucristo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que usted ya conoce qué es estar reconciliado con Dios, que usted ya conoce porque antes, ¿sí?, de la fundación del mundo usted es escogido, conocido por Dios. Por eso ese conocido por Dios era esa relación de siendo el mismo espíritu que Él, ¿sí? Entonces se fue destituido y luego fuimos de nuevo reconciliados en Cristo Jesús. Entonces ya salimos de la amnesia y recordamos esa posición que es estar sentado en lugares celestiales
juntamente con Cristo. Y quisiera hablar de un poco de los lugares celestiales, porque muchas personas, ¿sí? Muchas personas que ignoran qué significa los lugares celestiales o qué abarca los lugares celestiales, pues piensan que hay que salir de la estratosfera y ir fuera del espacio para poder ver esos lugares celestiales. No. Lugares celestiales habla del estado espiritual de la mente. Y los lugares celestiales comienzan donde tú pones la planta del pie, porque ahí termina la tierra. Entonces comienzan esos lugares celestiales y eres tú mismo. Sí, porque el trono de Dios no está por arriba, por las nubes. El trono de Dios está en la mente de Cristo. La mente de Cristo en ti, ¿sí? Y ahí tengo que hablar lo que dijo Jesús de Nazaret antes de la cruz, en los días de su carne, cuando enseñaba el evangelio de la ley, la circuncisión, ¿sí? Porque él vino a cumplir todo lo referente a la ley, a cumplirle las promesas hechas a los padres, a los patriarcas de los judíos, y a confirmar la verdad, ¿sí? El cumplimiento. Entonces, en ese tiempo dice, las zorras tienen su guarida, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, la mente natural que no comprende, dice que no puede comprender las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente, pues comienza a imaginarse que Jesús era muy pobre, que no tenía ni siquiera una almohada o un trapito donde recostar la cabeza. No. Quiere decir que él traía el conocimiento en parábolas del reino de los cielos. ¿Sí? Él traía ese conocimiento. Él traía la mente del Padre dentro de sí, porque cuando él se refería el Padre es mayor que yo, estaba hablando de que este cuerpo es menor que el espíritu que lo habita. ¿Sí? Estaba hablando de que el Padre era uno con él, o sea, estaba en él. ¿Sí? Él no se refería a Dios fuera de él se refería a que Dios era el mismo, porque era su espíritu. ¿Sí? Sino como era la imagen, entonces desde la imagen hablaba, ¿sí? Y decía, el Padre y yo uno somos, pero todo era dentro de sí mismo, hablaba de su espíritu, ¿sí? De su espíritu. Como tú tienes el espíritu de Dios, ¿sí? Y cuando no tienes cuerpo, pues eres el espíritu del Padre, y con cuerpo eres hijo, porque lo que nace de vientre se le llama hijo. Pero lo que nace de Dios es Dios. De Dios nace Dios, entonces el espíritu es de Dios. Ahora, en ese tiempo habían muchas denominaciones, ¿sí? Denominaciones involucradas también con el sistema religioso de ese tiempo, el sistema económico, sistema político. Entonces estaban los fariseos, los seduceos, los celotes, y un número considerable de doctrinas denominacionales. Sí, se le conocen ahora como doctrinas denominacionales. ¿Por qué? Porque ahorita hay millones. No solamente en ese tiempo de Jesús habrían por ahí cientos. Pero ahorita en la tierra hay más de 3 millones de denominaciones. Y esto impedía que el conocimiento de Cristo, cuando vino en los días de su carne, sea introducido en la mente de aquellos que lo oían. Vamos a un corte comercial y retornamos. Ese impedimento, para seguir hablando de lo que veníamos hablando en el segmento anterior, ese impedimento de esas denominaciones en ese tiempo, porque habían muchas, ¿sí? Tenían, vamos a decir, un patrón principal de pensamiento. Era una doctrina que ellos habían interpretado de lo que era la escritura, la ley, el antiguo pacto, y se habían ramificado. Como ahorita del nuevo pacto,
o la mezcla del nuevo y el viejo, ¿sí? Haciendo parecer que es un solo evangelio, hay millones, eso se multiplicó, eso sí, se desboronó, ¿sí? Se desboronó en miles de denominaciones. Cada quien agarra un versículo y dice que esta es la verdad según la interpretación de la mente natural, porque la mente natural es la que divide, la mente de Cristo mantiene un solo espíritu que guarda la unidad, ¿sí? Del cuerpo. ¿Sí? Por eso usted ve hombres con jerarquías, ¿sí? Terrenales, que tienen un grupito de personas, su pequeño reinito, un grupito de personas, y no se unen con otro. Y si se unen, están distantes, así estén sentados los dos. ¿Por qué? Porque esa no es la iglesia. ¿Sí? Esa no es la iglesia. La iglesia no necesita llamarse la unidad. La iglesia ya está unida en Cristo. ¿Sí? Es un engaño que tienen esas mentes naturales pensando que sí, vamos a unirnos a un solo propósito, y esto, y esto, y esto, y esto, y lo que hay ahí es contiendas, envidias, celos, disensiones, a ver quién agarra la mascada más grande, por qué yo no la administro y él sí, y todas esas unidades supuestamente del cuerpo de Cristo, pues lo que son es lo contrario, andan desunidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se reúnen para lo que no conviene, dice la palabra, ¿sí? Dice que se devoran entre ellos, o sea, cada quien se ve lo malo y se sacan pues los trapitos al sol, como andan los carnales. El apóstol Pablo dijo: yo venía a traerles vianda, pero me tocó darles lechita, porque ustedes todavía andan en celos, en envidias, en contiendas, en divisiones, en disensiones, ¿sí? En pleitos. Y ahí se puede ver, ¿sí? El que pues tiene discernimiento de espíritu, pues puede ver esas cosas. Y no solo ahí, también en todas pues esas denominaciones que hay en la tierra, diciendo que cada uno tiene la verdad. No, pues la verdad es una sola, así como la identidad celestial que tenemos es una sola, así como Dios es uno. Esa es la unidad del espíritu, ¿sí? Entonces esa unidad del espíritu mantiene el cuerpo sano, ¿sí? Entonces, lo que no han vendido, ¿sí? Porque es vendido, porque he vendido, porque cobran por predicar, ¿no? Te quitan la plata, te manipulan, ¿sí? Te manipulan con versículos que te maldicen si no sueltas tu dinero. Andan pendientes de cuánto ganas, ¿sí? Y cuando no aportas, pues te oran por el espíritu de ruina, ¿sí? Por eso dice que los de la circuncisión es necesario taparle la boca, porque predican por ganancia deshonesta. ¿Qué es ganancia deshonesta? Ganancia deshonesta es que le venden la palabra a usted, ¿sí? Usted está en un, vamos a llamarlo así, en un culto o en una misa, e involucran el dinero, ¿sí? Involucran el dinero, o sea, ya sea voluntariamente tú, pero hay un espacio de la administración para involucrar el dinero. Entonces tú sí que entiendes que estás pagando, vamos a decirlo así, las bendiciones, que si no pagas, pues te puede ir mal, y si te va mal, entonces no estás diezmando bien. Esa es la palabrería que enseñan los comerciantes de la fe. Por eso dice que en los postreros días habrán mercaderes de la fe. Entonces comienzas dentro de sí mismo a tener un patrón de una conducta en base a tu economía para poder estar bien con Dios, ¿sí? Y ahí te quedas toda la vida, los mismos hermanos durante 30, 40 años, que representan aquel pueblo de Israel necio y duro de cerviz, que habla el apóstol Pablo, que dieron 40 años vueltas en el mismo lugar en el desierto, donde nada es cierto. Igual que ¿cuál es el desierto? ¿Cuál es el desierto? Espiritualmente, el desierto es todo el sistema religioso denominacional, donde nada es cierto y la gente da vueltas y no crece ni un centímetro espiritualmente. Una dependencia total de que ore por mí, sáqueme estos chukis que tengo, ore por mí, ayúdeme aquí, esto, lo otro, y una dependencia total al hombre,
cursos matrimoniales, discipulados, y los hombres siguen siendo los mismos, ¿sí? Confesando que son los más pecadores, ¿sí? Y muchas cosas más que pues la multiforme desgracia por no haber creído en la gracia de Dios, pues también tiene formas de expresión. Entonces, esa fe que te venden, ¿sí? Hacen mercado con el dinero, algo que el apóstol Pablo cuidó siempre, ¿sí? ¿Por qué? Dice, este es mi galardón, que yo no le he pedido nada a nadie, ni he sido carga para ninguno, ¿sí? Habla de que hay un derecho sobre eso, pero para no abusar del derecho, él no pide nada. Entonces hay momentos donde el apóstol Pablo solo se dedicaba a la administración de la palabra. Usted no veía anuncios, no veía que hay una vendimia para comprar bloques para hacer ningún templo, porque Dios no habita en templo hecho de mano de hombres, que había una venta de vamos a decirlo así, de algo para recaudar fondos. No, ahí lo que había era un acuerdo entre los mismos hermanos, sin Pablo interferir en nada, en que recogían para otros hermanos que estaban necesitados. Entonces recogían mucho antes, días, ¿sí? Para que, mire, ahí, Pablo, llévate esto, ¿sí? Cuando ya terminaba la administración de la palabra. ¿Por qué? Porque Pablo entendía, hermano, y eso lo sabe todo aquel que, por ejemplo, cuando te dicen bienvenido a la casa de Dios, te están diciendo que tú no eres la casa de Dios, y eso es una sutil mentira. Eso es lo que Pablo le llamó sutilezas, que con sutilezas te apartan de Dios, ¿sí? Entonces, si a ti te dicen bienvenido a la casa y te muestran 4 paredes y tú crees en tu mente que esa es la casa, donde Dios mismo dice, el Dios que creó los cielos y la tierra no habita en templo hecho por manos humanas, ni necesita adoración de hombres, sino que Él es más bien el que le da vida a todos, ¿sí? Y entonces te dicen bienvenido a la casa de Dios, te están mintiendo, es una sutileza. Asimismo, la sutileza del dinero. Si te dan una administración de la palabra, aparte que no tiene revelación, ¿sí? Aparte que no es la verdad, ¿sí? Porque la verdad es los misterios abiertos de las 14 cartas del apóstol Pablo. Ese es el evangelio, ¿sí? Que escribió de Romanos a Hebreos en sabiduría oculta. Ahí. Muchos pasan por esa carta, no entienden ni papa, o mezclan las demás cartas de los otros apóstoles, o mezclan la ley y hacen ahí una ensalada que ni entienden ellos, ¿sí? Aparte de que esa mezcla es el evangelio del error, pues viven es de finanzas tuyas, ¿sí? Viven es de tu dinero. Entonces, si no das, pues te vas a maldecir porque no estás mentiras. Eso te producen ese pensamiento para que lo creas, y tú lo haces como un principado en la mente, y luego estás preso para siempre porque crees que si no das dinero o si te vas de ese lugar eres maldecido. Pues déjame decirte algo, todos esos son palabreros engañadores, porque dice que en los postreros días oirán espíritus engañadores que enseñarán doctrina de demonios. Entonces esos espíritus engañadores, ¿sí?, no es más que hombres que caminan el evangelio del error y interpretan la palabra desde su mente carnal, ¿sí? Y traen una secuencia de herencia tradicional de que sí, Dios está en los templos, sí, Dios está en el altar, sí, Dios está en una, dice Hebreos 9:1, que en el antiguo pacto, hablando del primer pacto, habían ordenanzas de cultos y santuarios terrenales. Lo mismo que trajeron al nuevo pacto, ¿sí? Pero resulta que pertenece al primero, ya caducó todo en la cruz. ¿Pero por qué continúa? Porque ellos son enemigos de la cruz de Cristo y no lo saben, porque la cruz de Cristo nos dice que después de la resurrección, la casa, el cuerpo y donde Dios habita es en cada uno de nosotros. Cristo en nosotros, dice. Así que vamos a un corte comercial y retornamos.
Bueno, continuamos en este otro segmento de su programa En Evidencias de la Palabra de Dios. Así que venimos hablando de algunas pequeñas sutilezas, ¿sí? Algunas pequeñas sutilezas que se mantienen todavía muy arraigadas en la mente del hombre, que le impiden conocer a Dios dentro de sí mismo, ¿sí? Y está el apóstol Pablo en la ciudad de Atenas, ¿sí? Dice que estaba esperando a los demás hermanos y mientras tanto caminó por la ciudad de Atenas y vio que habían 300 templos. Entonces él comenzó a buscar la manera de que lo oyeran y él vio que había que hablar en un lugar que le llamaban el Areópago. Ese Areópago era un lugar donde se sentaban todos los atenienses, o la mayoría, o los más intelectuales, porque en Atenas nace la filosofía natural, de la mente caída, de la mente natural. Nace la filosofía. Al final del discurso Pablo dice que los estoicos y otros filósofos le contradecían y le decían palabrero. Claro, porque habló de la resurrección, ¿sí? Ellos creen en la reencarnación, ¿sí? Y no entienden que Dios se encarna, mas usted no reencarna, usted resucita y tiene vida eterna. Entonces no muere, ¿sí? Porque usted no se conoce con este cuerpo, sino se conoce con su verdadero cuerpo, que es espíritu, ¿sí? Cuando dice hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, lo hizo espíritu, de su espíritu, salimos de su espíritu. O sea la luz, no fue hágase la luz, sino o sea, de mí sea la luz, porque la luz es Dios, ¿sí? Por eso dice que nosotros somos la luz del mundo, porque hablando de que el mundo pues anda en oscuridad. Entonces ese engaño que se ha proliferado durante mucho tiempo, ¿sí? Ha crecido, se ha arraigado más firmemente, ¿sí? Porque vemos muchos que buscan a Dios en templos. Eso es una señal directa de que no lo conocen. Todo el que ve a Dios por fuera de sí mismo no conoce a Dios, ¿sí? Está errado, está buscando al Dios del antiguo pacto, que no había quitado el pecado y por ende no podía despertar dentro del hombre. Pero después de la cruz, al haber quitado el pecado en medio, ya no hay enemistad entre Dios y tú, ya los dos son un mismo espíritu y Él habita en ti y Él se revela a sí mismo. Por eso Pablo decía, viendo como por un espejo oscuramente, pero entonces me conoceré como fui conocido. ¿Por qué oscuramente? Porque Pablo estaba saliendo de todas esas escamas del judaísmo que hicieron un templo de manos de hombres y decían que Dios habitaba ahí. Mentiras. Dios nunca habitó ahí. Él bajaba, consumía el sacrificio y se iba. Él no habitaba ahí. Habitar es que no saliera de ahí. De donde no sale es de donde nosotros. Está en nosotros. Cuando usted conozca quién es y sepa quién es el prójimo, usted va a amar, porque usted va a saber que el prójimo también tiene el Espíritu de Dios y que cualquier cosa que se le haga al prójimo se lo está haciendo a uno mismo, porque es el mismo Espíritu. Por eso al apóstol Pablo se le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, que significa tú mismo te estás lastimando, porque tenemos el mismo Espíritu todos, ¿sí? Entonces él le habla a los atenienses y le dice, mire, he visto que todos ustedes son muy religiosos, hay 300 templos, pero yo vengo a hablarles del Dios no conocido, a los cuales ustedes adoran, pero no saben por qué, o no lo conocen, ¿sí? Entonces, si a nadie conocemos según la carne, quiere decir que usted no conozca su cuerpo según esta composición física. Usted tiene que conocerse espiritualmente, porque usted no es un saco de carne, usted es un espíritu hecho perfecto para siempre, ¿sí? Y ese espíritu es el Espíritu de Dios, no tiene margen de error, ¿sí? ¿Dónde hay error? Donde hay ignorancia de estas cosas. Usted ignora quién es, usted actúa o usted vive en oscuridad porque usted ignora, ¿sí? O sea, lo más terrible es ignorar la verdad. Usted no se comporta, o sea, usted no vive conforme a la verdad porque usted vive en ignorancia, vive engañado, vive en una oscuridad.
El principio de toda oscuridad es creer que después de la cruz, el principio de toda oscuridad es creer que Dios está fuera de nosotros y buscarlo en templo hecho por manos humanas. Eso genera una serie de una multiforme desgracia, porque se prolifera la enfermedad, las maldiciones y todo eso porque te enseñan a creer que eso existe. Y eso niega la cruz de Cristo, donde dice que el pecado fue quitado, los demonios fueron destruidos para siempre, Satanás fue destruido para siempre, y toda la victoria que concluyó o consumó el sacrificio de la cruz de Cristo. Entonces, por eso es que le digo que este programa está dedicado a hablar las verdades de la cruz. ¿Para qué? Para que tú sepas, después de la cruz, dónde es que estás sentado. Es más, ya no estás parado, estás sentado en lugares celestiales, y esos lugares celestiales eres tú mismo, porque tú eres el trono de Dios. ¿Sí? Por eso, por ahí dice Apocalipsis, dice, y se hace pasar por Dios. ¿Qué se hace pasar por Dios? El evangelio del error. ¿Sí? Los que predican sacrificios, ayunos, los que predican doctrina de demonios, doctrina de pecado, doctrina de perdición, ¿sí? Todos esos son los del evangelio del error, los que predican por ganancia deshonesta, ¿sí? Los que hacen jerarquías donde tú eres menos que todos, ¿sí? O sea, aquí está el ungido, el principado que lleva tu ignorancia y que te la inculca, y él es superior a ti y tú lo haces como principal. No. En el cuerpo de Cristo, la iglesia de la verdad, la iglesia verdadera, la que es columna y baluarte de la verdad, no el sistema religioso, esa no es la iglesia, ella se mal llama iglesia. Esa es Babilonia, que dice que no es viuda, ¿sí? No, Dios muere en la cruz, ¿sí?, para hacernos libres de la ley y que seamos del otro, del que resucitó de los muertos. O sea, el mismo Dios ya glorificado, con la gloria de la gracia y la plenitud, ¿sí? Entonces, eso quiere decir eso. Entonces, ¿qué sucede? Esa reconciliación en el Espíritu que tenemos después de la cruz, para todo, ¿sí? Eso es para todos. Pero hay algo importante: el amor por la verdad, ¿sí? Porque ¿cómo te explico el amor por la verdad? Un ejemplo podría ser este. Yo te estoy diciendo, y comprobamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, el discurso de la palabra más adelantada en revelación por parte de Esteban, el primer mártir. Él dice: el Dios que hizo los cielos y la tierra no vive en templos hechos por manos humanas. Entonces yo te estoy diciendo eso del espíritu de la boca de Dios, que habló por el primer mártir Esteban, que fue apedreado precisamente por decir esas cosas, pero era la verdad del Espíritu. Dice: y lleno del Espíritu Santo, dijo. Entonces dice esa verdad, lo matan, lo cual estaba en presencia ahí el apóstol, Saulo, que viene luego a ser el apóstol Pablo, pero no es que se cambió el nombre o Dios se lo cambió, no. Es que Saulo se dice en hebreo y Pablo en griego. Y él ve la muerte, y luego en una de sus cartas dice: y yo que consentí la muerte de Esteban, ¿sí? Entonces esa revelación que estaba dando Esteban en ese momento, que Dios no habita, no se había oído antes. No se había oído antes de eso, no se había oído, ¿sí? Pero como los judíos lo matan para callar esa verdad, asimismo te matan el entendimiento para que tú no pienses que Dios está en ti, sino que está allá donde te quitan la platica, ¿sí? No, que tenemos que pagar al arriendo, que tenemos que mantener esto limpio, que tenemos que... Y todo con un supuesto mantenimiento. Pablo no levantó ningún templo hecho por mano de hombres, hermano. Pablo levantó a Cristo en el creyente, que ese es el templo verdadero, ¿sí? Y nosotros somos el templo de Dios. Entonces, si yo te digo esta verdad,
comprobada por la palabra, Dios lo habló a través de un hombre lleno del Espíritu de Dios, y tú dices, no, es mentira, pues no amas la verdad, ¿sí? Y entonces andas perdido de la verdad, perdido del conocimiento verdadero, perdido del entendimiento de Dios, para que Dios comience a tratar contigo. Entonces tú vendrías siendo lo que Dios dijo, que la semilla que cae sobre las piedras, ¿sí? Piedras, corazón duro, duro entendimiento, dice, recibe la palabra con gozo, pero luego los afanes hacen que la semilla se pierda, o se pierdan de la semilla, porque la semilla no se pierde. Entonces no reciben la verdad, pero cuando le dicen Dios no está en templos, ay no, yo quería ir para un templo. No, Dios no está ahí. El templo eres tú, el Dios no conocido eres tú mismo. Cuando tú no te conoces con la carne y rasgas el velo, como dice en Hebreos 10:20, que Dios rasgó el velo y eso es de su carne y nos abrió un camino nuevo. ¿Qué es el camino nuevo? Dios no está en templo, Dios está en ti. Cristo en nosotros es la esperanza de formar al varón perfecto, Jesucristo, hombre en la tierra. Esa es la esperanza, ¿sí? Y el que vive en la esperanza, pues no ha consumado el misterio. Pero el que está formando a Cristo está consumando el misterio. El misterio es que Cristo está en nosotros y la consumación del misterio es que Cristo se formó y tú te conviertes en lo que formas. Tú pasas a ser el velo de Dios en la tierra, ¿sí? El velo de Dios en la tierra. Entonces, el que tiene amor por la verdad, pues desecha lo otro, inmediatamente la palabra lo toma, porque el cuerpo no se sujeta voluntariamente, pero la mente sí. Cuando entiende, la mente recibe, ¿sí? Y atrapa el conocimiento y ahí se sienta el trono de Dios. Dios se sienta en su trono cuando saca al que se hace pasar por Dios, que te pone a buscar por fuera a Dios y resulta que Dios eres tú mismo porque habita en ti. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, continuamos acá en su programa En Evidencias de la Palabra de Dios y estamos gozosos, muy contentos, ¿sí? Porque, bueno, usted nos ha acompañado hasta este momento, tenemos la certeza de que usted puede entender, ¿sí? Puede recibir la verdad, porque la mente tuya ya está preparada, o sea, la evolución de la mente de 2000 años en oscuridad genera un aburrimiento del sistema. Usted ve que no le funciona, ¿sí? Usted ve que no le funciona, que todo lo que le dicen, usted está en la misma situación y usted cree que el servicio de Dios es corra para aquí, corra para allá. No, Pablo dice, le servimos a Dios con la mente. En el antiguo pacto, el sacerdote, el sumo sacerdote que entraba al sacrificio y sudaba, ¿sí? Sudaba en esa, caía muerto. Entonces ese es el servicio que lleva todo ese sistema religioso que habita en templos hechos por mano humana, donde Dios no habita. Porque él dice que ahí no habita, Dios no cabe en ninguna caja religiosa, ni ninguna caja de cualquier religión, ni ninguna caja denominacional. No se engañe, Dios no cabe en ninguna agenda o caja religiosa del hombre. No se engañe. Él es el que le da vida a todos. Él no necesita ser ni adorado. El amor no necesita adoración. El amor necesita expresión de sí mismo. ¿Sí? Por eso el amor por la verdad te trae la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios es servirle a Dios con la mente. Yo no estoy sudando aquí. Aquí estoy sirviendo a Dios con la mente. ¿Y qué es servir a Dios? Servirlo literalmente a través de palabras para que se engendre en ti, para que despierte, porque eres tú mismo. Cristo ya está en nosotros, entonces estas palabras despiertan a Cristo dentro de ti.
Eso es servir a Dios. Eso es lo que significa: el que coma de esto no tendrá más hambre. ¿Por qué? Porque ese que come de la palabra, que no es la cena, no es el vinito licuado de uvas y la galletica de soda, ¿sí? No, ese no es el cuerpo, ni una hostia, no, ese no es el cuerpo. El cuerpo es, la cena es el consejo de la palabra, y Él lo dijo. Este es el pan de vida, la palabra, lo dijo. O sea, el consejo de la palabra, y el vino es la revelación. Hermano, ¿y usted por qué dice eso? Porque cuando en las bodas de Canaán, ¿sí? En las bodas de Canaán, Jesús manda a llenar 6 tinajas de piedra. 6 es número de hombre, de piedra era el corazón del hombre en ese momento. Dice: llénenlas de agua hasta arriba, lo llenaron hasta arriba, ¿sí? Y camino al maestresala, que es el Espíritu Santo, se hizo vino. Le voy a poner un ejemplo del apóstol Pablo, porque él dice: por eso yo fui recibido a misericordia, ¿sí? Yo, el primero en el cual Dios reveló toda su clemencia, para ejemplo de los que han de creer para vida eterna. Y si usted ha de creer para vida eterna, yo tengo que hablarle del primero al cual Dios usa de ejemplo. Primer hombre el cual Dios usa de ejemplo, el apóstol Pablo. Entonces, Pablo tenía ese corazón de piedra, por eso perseguía a la iglesia, porque la ley te endurece, te hace arrogante, te hace legalista, maltratador, condenador, ¿sí? Por eso, aún si veían a alguien que su hijo pecaba, lo apedreaban hasta matarlo, y luego, si usted no quería matar al suyo porque pecó, entonces le decían: no, pero ¿por qué yo sí mandé a matar el mío? No, tiene que morir el suyo, y así vivían matándose. ¿Por qué? Porque el que quebrante un punto de la ley en ese tiempo tenía que morir remisiblemente. Entonces Pablo tenía ese corazón de piedra, ¿sí? Entonces él representa ese hombre, porque 6 es el número de hombre, de ese corazón de piedra, pero estaba lleno de agua sin revelación, o sea, de letra, ¿sí? La letra mata, estaba muerto, pero estaba lleno porque era doctor de la ley, abogado de la ley, o sea, doctor y abogado del antiguo pacto, de todo lo que se hablaba de Moisés todos los sábados, ¿sí? De todo eso estaba lleno el apóstol Pablo, pero de letra, pero era esa agua que él había permitido llenarse, y camino a Damasco se encontró con el maestresala, con el Espíritu Santo, y comienza a volverle toda esa agua de letra en revelación, en vino. Por eso esa es la enseñanza que tiene la verdadera mesa del Cordero. Porque Pablo dice: ¿acaso yo no les he enseñado a Cristo como ya crucificado? ¿Y quién murió en la cruz? El Cordero de Dios. Y entonces de ahí él servía por revelación, porque dice el apóstol Pablo, por ejemplo, dice: y nos libró del pecado, de los cuales yo fui el primero. Entienda esto, ahí hay misterio. ¿Por qué Pablo dice de los cuales yo fui el primero? ¿Y por qué no habla de Pedro, no habla de Juan, de Santiago, de Judas? Porque dice que de los cuales yo fui el primero, porque él fue el que se le dio la revelación de lo que sucedió en la cruz. Los otros apóstoles fraudulentos de la circuncisión no tenían esa revelación. Entonces, ¿qué es lo que te sana? O lo que te sanó del pecado, el vino, la revelación. O sea, prácticamente Pablo está diciendo: ese encuentro con el maestresala me trajo una revelación que me sanó, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué? Salvo y sano, dice él. Y me salvó, de los cuales yo soy el primero. Porque Pablo representa ser el más pequeñito del reino. Y Jesús anuncia, dice: el más pequeñito del reino va a apostatar de estas cosas que les digo de Moisés. ¿Y qué hacía Pablo? Apostataba de la ley, porque la ley fue hasta la cruz de Cristo, y ahí caducó el evangelio de la ley, ahí caducó el evangelio de condenación y de muerte, ahí caducó porque a nadie salvaba. Y los otros demás apóstoles, Pedro, Juan, Judas y Santiago, ¿sí?, que eran de la circuncisión, o sea, de la ley, no traían palabra de salvación. ¿Por qué? O traían la palabra, la promesa de salvación, pero no la sentía nadie. ¿Por qué? Porque se justificaban según la ley. Y Pablo dice que el que se justifica por las obras de la ley ha caído de Cristo. O sea, no está en Cristo. Entonces, ninguno que quiera guardar la ley
sabiendo o no sabiendo, como las corrientes judaicas, las raíces hebreas, los adventistas y todo aquel que crea que las tablas de la ley están escritas dentro de sí mismo y se justifica por eso, está fuera de Cristo, ha caído de Cristo, nunca ha estado en Cristo, porque en Cristo se está por gracia. ¿Y dónde nace esto? Esto nace en Abraham, ¿sí? De la ciudad de Ur, el gentil Abraham, de la ciudad de Ur, que creyó sin obras y sin circuncidarse, porque él creyó antes de circuncidarse. Entonces, ese estado en que creyó y aquí se circuncidó, ese estado, ese tiempo, es donde él es padre de todos los gentiles que no nacieron en Israel. O sea, el resto del planeta, pues. Israel nace de Jacob. Dice que Jacob pelea con el Señor, sí, no contra, sino con. Es diferente. Y le dice, ¿cómo te llamas? Jacob. Bueno, ahora te llamarás Israel. Entonces, los gentiles, porque Abraham fue primero gentil, luego se circuncida, y de ahí nace Isaac, y se circuncida Isaac, y de Isaac nace Jacob, y a Jacob se le cambia el nombre Israel, y se convierte en, vamos a decirlo así, en el patriarca del pueblo de Israel, ¿sí? Pero primero Abraham era gentil, ¿sí? Por eso dice la promesa, dice que, y yo exaltaré en las naciones tu nombre. Eso lo dice el profeta Samuel. Y el apóstol Pablo cita ese mismo versículo y dice, y yo exaltaré tu nombre entre los gentiles. Porque la palabra gentil no la conocía Samuel, pero Pablo era doctor. Entonces él entendía que los gentiles eran esas naciones en las cuales Dios exaltará su nombre. ¿Y qué es eso? Todos conocerán que son Jesús en sí mismo, porque me seréis testigo. Quiere decir que tú eres testigo de la misma vida Jesús en ti, y tú eres Jesús donde Dios te ponga, en cualquier punto de la tierra, en cualquier nación, representando alguna nación, ¿no? Porque dice que nuestra ciudadanía es del cielo, o sea, no somos terrenales, ¿sí? Pero Dios, donde tú pisas, ese suelo donde tú pisas, es bendecido cuando entiendes la verdad. Y deja de gemir con dolores de parto. ¿Por qué? Porque tú eres la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y eso es lo que espera la tierra. Entonces Dios comienza a traer paz, gozo, justicia, amor a tu nación, a tu tierra, porque tú entiendes que tú mismo eres Él y tienes un nombre celestial. Así como un padre de familia secularmente o biológicamente en el rito, que ya no es del nuevo pacto, que ya no es de la revelación de la gloria, en el rito de supuesto bautizo da un nombre. Asimismo, en la muerte y la resurrección de Cristo, donde todos hemos sido bautizados en su muerte, tenemos el nombre sobre todo nombre, Jesucristo, encarnado en el hombre, formado en el hombre, y ese es tu nombre celestial, ese es tu espíritu, ese es el nombre de tu espíritu. El nombre de tu carne te lo dieron tus padres biológicos, pero los padres de la carne por 90, 100 años. Pero el Padre del Espíritu, el Padre de los Espíritus es Jesucristo. ¿Y cómo se llaman ese Espíritu? Jesucristo. Ese es el Espíritu Santo. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, hemos llegado al último segmento de su programa En Evidencias de la Palabra de Dios. Agradecido primeramente por acompañarnos hasta este momento, porque sabemos que pues el interés, dijo alguien muy importante, dijo tiene que ser por voluntad propia, ¿sí? Y esa voluntad resulta que uno piensa que es de uno. No,
y Dios es el que pone el querer como el hacer. O sea, Dios es el que ejecuta la voluntad en ti para que tú oigas, prestes atención, ¿sí? Porque una cosa es parar oreja y otra cosa es oír con el oído del entendimiento. Si te sientes relacionado con estos temas, no es porque yo te los esté enseñando, no, yo no estoy enseñando nada, yo estoy haciendo recordar algo que ya tienes. Y hermano, ¿por qué dice eso? Porque dice, y la gracia que tenemos, que nos fue dada desde antes de los tiempos y de los siglos. Antes de los tiempos y de los siglos tú no tenías carne, no había nada creado. Antes de los tiempos y de los siglos no había sido creada la tierra, pero tú ya eras espíritu, ¿sí? Uno con Dios. Entonces desde ahí ya está escrito en el ADN tuyo espiritual este conocimiento que hemos recordado, porque Dios dijo que esa era la promesa, que íbamos a ser conocidos como éramos conocidos. Entonces, dice el apóstol Pablo, entonces yo seré conocido como era conocido, como espíritu, espíritu de gracia, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, porque Dios absorbió el espíritu caído es el espíritu de hombre, ¿sí? Pero después de la cruz el hombre fue regenerado a la estatura del Espíritu Santo. Por eso dice, en ustedes está el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, por haber oído el Evangelio de la verdad, o sea, lo que predicaba solamente el apóstol Pablo, fueron llenos del Espíritu Santo, de la promesa. Entonces, espíritu prometido te absorbe, porque ese espíritu es el hombre fuerte que destruye al hombre débil, o sea, el espíritu débil, y lo absorbe ¿a qué? Lo regenera a la estatura que tenía antes de los tiempos y de los siglos. Suena un poquito difícil de pronto para la mente muy entretenida en las cosas naturales, pero es muy entendible para el que pues tiene oídos espirituales, ¿sí? El que le son abiertos los ojos del entendimiento, el que no confía en lo que ve la vista, sino confía en lo que entiende que está escrito de sí mismo desde antes de los tiempos y de los siglos. Entonces, todos esos sistemas religiosos y sus líderes ahí, y toda persona que ande mezclando la ley y la gracia, o enseñando la ley como vigente después de la cruz, y teniendo mandamientos de hombre y ordenanzas de culto en santuarios terrenales, está en tinieblas. Y si ve algo por ahí en revelación, entonces está en sombras, porque Dios le llama a eso Babilonia, y la orden es: salgan de ahí, pueblo mío, ¿sí? Y por ejemplo, es como decir, ¿cómo hacemos? Pero si no somos del mundo, pero estamos en el mundo, no podemos salir del mundo, pero el mundo sí puede salir de ti. Entonces, asimismo, el mundo religioso, ¿sí? Lo que te han metido aquí como la verdad, pero te han engañado, porque Pablo a eso le llamó estiércol, todo lo que tiene que ver con el judaísmo, la ley, la mezcla, le llamó apostasía, a la mezcla de la ley y la gracia le llamó apostasía. Pablo le llamó estiércol, ¿sí? Entonces ese estiércol, en el original dice estiércol, en la Reina Valera les pareció muy fuerte esa palabra estiércol y le pusieron basura, pero el tema con la basura es que la basura es de fuera del cuerpo, pero el estiércol es de dentro del cuerpo, y entonces es el estiércol que hay que sacar, ¿sí? Que hay que sacar toda esa enseñanza que ha sido como el estiércol que no deja ver la gloria de Cristo en ti. Hay que sacarla, ¿sí? Hay que sacarla. ¿Por qué? ¿Cómo la sacamos? Perseverando en la gracia. Y la gracia no tiene que ver con templos, ¿sí? Hay hombres con gracia dentro de los templos, pero están engañados. De eso dice que hay muchos aún que son escogidos ahí en ese sistema, pero no han abierto los ojos del entendimiento. Por eso se dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cuando Cristo te alumbra, tú no tropiezas, porque siempre andas de día. Entonces eres bendecido con toda bendición. Y entiendes por qué Efesios 1:3 dice así. Y que en los lugares celestiales, recuerda, los lugares celestiales es de la planta de tus pies, porque debajo de la planta de tus pies termina la tierra, y los lugares celestiales es todo lo referente a la estatura hasta la mente de Cristo, ¿sí? Y abarca el resto de la expansión, pero
todo se vive aquí en este cuerpo. Asimismo se vive el reino, porque el reino está en vosotros, dice Jesús, y ese reino es una jurisdicción, o es el conocer la gracia de Dios y ejercerla por revelación, ¿sí? Toda la revelación se ejerce en sabiduría, esa es sabiduría, vivir esa revelación. También dice que Zacarías 3:9 dice, y aquel pueblo no dirá estoy enfermo, aquel que habite aquella ciudad no dirá estoy enfermo. Entonces, ¿qué dirá? Estoy sano. Ajá, pero si tiene algún síntoma engañoso en el cuerpo, engañoso, porque si la cruz se llevó todas las enfermedades y las dolencias, esas no resucitaron. Tendría que ser uno muy loco, muy desquiciado para decir que entonces la enfermedad resucitó nueva, como todas las cosas nuevas que hizo Dios. No, es que ha habido un engaño y te han dicho mentiras en una religión o en la apostasía, te han dicho mentiras de que enfermas. Pero tú, amado hermano, estás en Cristo y el que está en Cristo tiene la salud de Dios. ¿Sí ven? Entonces por eso no irá ese pueblo que habita en ella, o sea, el que habita en Cristo, que es la Jerusalén celestial, no dirá estoy enfermo. ¿Por qué? Porque como toda ciudad, ¿sí? Como toda ciudad, las ciudades terrenales pues tienen hospitales, pero esta ciudad celestial no tiene hospital. El hospital es un conocimiento, ¿sí? Un conocimiento que dice, si manifiesta un engaño en tu cuerpo, dice, no lo recibo, no es de mí. Esta leve tribulación momentánea. Pero Pablo no decía, me voy a morir por esto. Cuando estuve enfermo de sus ojos, él dijo, por un poco de tiempo hasta ustedes quisieron darme sus ojos, porque me amaban tanto. Pero fue leve la tribulación momentánea, porque nada se compara en la gloria que tenemos. ¿Y por qué él sufría leve tribulación? Porque apenas estaba entendiendo el conocimiento de Dios. Pero no hay enfermedad después de la cruz. Y yo sé que esto es una afirmación dura, por eso la predicación es una locura. Si a usted le parece loco es porque la palabra advirtió y dijo, y les parecerá locura lo que es la predicación de la gloria. Y ciertamente parece loco, porque pronto hay gente que lo escucha a uno con una enfermedad en algún sitio específico, pero es porque el engaño del hombre, ¿sí? Por ejemplo, la palabra, por ejemplo, usted va al médico, ¿sí? Y el médico, con todo el amor hacia los médicos, obviamente, ¿no? Y el respeto a su profesión, pero ¿cuánto le ayudaría a esa profesión el confesar la salud que tenemos, la salud de Dios? Pero, por ejemplo, el médico puede tener mala conducta, de ser de pronto un mal ejemplo o algunas cuestiones personales que no le dejan ser vamos a decirlo así, como ejemplo, ¿no? Entonces, pero tú no lo sabes, pero tú vas al médico y el médico te dice, mira, tienes este diagnóstico. Y es como si a usted le dijeran como una profecía, aparte de que la palabra farmaqueia significa encantamiento, ¿sí? Encantamiento, por si no lo sabían. Usted como que al diagnóstico le dice, amén, amén, sí, yo tengo eso, ¿qué me tomo? ¿Sí? Pero Dios te dice, mira, en la cruz yo me llevé todas las enfermedades y todas las dolencias, todas las enfermedades y todas las dolencias. Dice que tomó en sí mismo todo eso, lo llevó a la cruz, murió y no resucitaron, resucitó él en gloria. Eso no resucitó. Entonces eso es una locura. ¿Sí? Pero ese es el reino. El que habita, dice, el que habita se le será perdonada toda iniquidad. ¿Sí? Y no dirá, estoy enfermo. Y si no dice ese pueblo que está enfermo, ¿qué va a decir? Estoy sano. Y si siente algún síntoma, ese engaño no es de mí, porque yo estoy sano. Eso es hablar como Dios habla, llamar las cosas que no ves que son para que sean. Así que vamos a hablar como Dios habla. Eres bendecido con toda bendición. Ya has sido perdonado de todos los pecados, ya han sido borrados y lavados. Y no existe el pecado en Cristo para ti después de la cruz. Así que hasta una nueva oportunidad, que el Espíritu tenga bien de reunirnos a través de esta plataforma televisiva. Recuerde que llegamos desde el canal 21 en la capital del estado Táchira, San Cristóbal, Venezuela. Sean todos siempre bendecidos en todas las cosas.